está listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Dile, ven, Señor, ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza. Hoy traigo una enseñanza que se llama Vidas Ejemplares. Entonces, confío que Dios, sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, así como habló a la mía al momento de estar preparando esta enseñanza, y espero que todos de aquí salgamos animados a ser ejemplo para los demás de lo que implica ser cristiano, ¿sí? Creo que todos sabemos que Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? Hoy lo platicábamos un poquito en la reunión de oración, y entonces en cualquier momento y ante cualquier situación debemos de tener siempre el ejemplo y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es importante que estudiemos la palabra, que oremos, para que el momento que tengamos una situación complicada, difícil, o un momento de una toma de decisión, las palabras de nuestro Señor Jesucristo estén ahí presentes, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a estar si no leemos la palabra, si no oramos? La palabra va a estar lejos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, creo que para todos es conocido y triste que hoy mucha gente de la noche a la mañana se identifica como cristiano, ¿verdad? Y al poco tiempo se hace a un lado. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y muchos lo hacen por quedar bien con alguien, ¿sí? Dicen ser cristianos, aquí están los domingos, pero si se presenta una situación con un compañero de trabajo, con alguien de la escuela, un jefe, un cliente, cambia. Entonces es bien tremendo que hay cristianos que cambian según la ocasión, ¿sí? Y esto, mis hermanos, afecta mucho el impacto que debería tener la vida de un cristiano hacia los demás, ¿sí? Entonces, por esa razón, creo que es importante que entendamos que todos nosotros necesitamos tener y vivir vidas ejemplares, ¿sí? Así se llama la enseñanza, vidas ejemplares. Entonces, no debemos de ser camaleones, ¿sí me entiendes? ¿Sí conoces los camaleones? ¿Los has visto? ¿No? ¿Sí? ¿Los han tocado? ¿No? Sí, yo sí. ¿Cómo son los camaleones? Cambian de color. Entonces, si el entorno es azul, se vuelve azul. Si el entorno es verde, se hace verde, ¿sí? Entonces, no podemos ser ese tipo de cristianos, hermanos, que se adaptan al entorno, que según lo que convenga, cambian todo su exterior, ¿sí? Es importante que nosotros como creyentes, lo que somos en el interior, se refleje en el exterior, ¿sí? Entonces, es ilógico que exista un cristiano que esté a favor del aborto, ¿no crees? ¿Qué dicen los mandamientos? No matarás. Entonces, imagínate una hermana que anda ya reclamando su derecho a abortar. Pues no, está mal, ¿no? Un cristiano que esté a favor del movimiento homosexual, del feminismo, ¿estará bien o estará mal? Está mal. ¿Qué nos debe de regir? La palabra. Ante Dios que somos iguales, hermanos, ¿sí? Si tú estás consciente de eso y tú vives eso, vas a tratar a los demás con respeto. No necesitas que andar ahí manifestándote o reclamando, ¿no? ¿Qué otra cosa más es ilógico? Un cristiano que no perdona. ¿Tampoco no? Que están ahí amargados porque no perdonan a los demás. Es que si tú supieras, hace 25 años me dijeron, no, o sea, no inventes, ¿no?
Ahora, que también es ilógico, un cristiano que no comparte las buenas nuevas, ¿no? Como ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, un cristiano de la secreta, solo él sabe que él es cristiano, nadie más sabe que es cristiano, porque vive como el resto del mundo, es camaleón, se adapta al entorno. Que también es ilógico, un cristiano que no ama al prójimo, ¿verdad? Un cristiano que se ama a sí mismo, pero a los demás no los considera. Podríamos dar más ejemplos, pero ¿qué te dice que alguien que diga ser cristiano viva amargado, que sea enojón, que sea criticón, malhumorado, egoísta, envidioso, mal hablado, ingrato, rebelde? ¿Habrá cristianos así? Sí. Mira, acompáñame, 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Ese es un pasaje que ya hemos estudiado en varias ocasiones, pero tiene que ver con lo que te estoy diciendo en estos momentos. 2 de Timoteo 3:1. ¿Ya lo tienes? Dice, pero debes saber esto. ¿Sale? Luego no digas que no te dijeron. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Y qué dice al final? A los tales evita. ¿Sale? Ahí le podríamos poner a los cristianos camaleones, evita. ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Recuerda, el mensaje se llama Vidas Ejemplares. En esta introducción te he dicho a grandes rasgos lo que no deberíamos de ser, lo que no debemos de ser. ¿Sí? Hoy en día mucha gente, por todo lo que pusimos de ejemplo hace unos momentos, a causa de este tipo de personas, mucha gente no quiere saber nada del cristianismo. ¿Sí? Entonces, los cristianos estamos llamados a vivir vidas ejemplares. Seguramente vino un recuerdo a tu mente, o tal vez vino un recuerdo a tu mente, ¿no? De algún cristiano camaleón, de un cristiano de los que estamos diciendo, ¿no? Y sabes, la verdad es que lo más fácil es poner ejemplo a alguien más que reconocer nuestras fallas. Cada domingo te lo digo, hermano, cuando comparto la palabra, reflexiona. No veas a los demás, mírate a ti mismo. La palabra de Dios es, para que obre, tiene que ser recibida en nuestro corazón. Tal vez pensaste en aquel hermano que dice ser hermano, pero el día que tuviste necesidad no te ayudó, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y le comentaste? Porque luego también hay quienes se hacen ideas, ¿no? Y telarañas en la mente. Ese tipo de cristianos dicen, no, pero pues tampoco me preguntó. No somos adivinos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Tal vez pensaste en aquellos cristianos que se la viven afanados por el dinero. Se endeudan al por mayor y por fe andan decretando que Dios les va a solucionar sus problemas. ¿Has conocido a alguien así? Piensa en un momento, hermano. ¿Qué ejemplo estás dando tú a la gente que te rodea? Como cristiano, tu vida debe ser ejemplar. Como cristianos, nuestra vida debe ser ejemplar. Entonces, creo que con todo lo que te he dicho, nos queda claro a todos que hoy en día cualquiera puede decir que es cristiano, pero ir en contra de Cristo. ¿Sí? Y sin darse cuenta se vuelven anticristos, ¿verdad? Porque van en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí o no? Esto es tremendo. Si este es tu caso, te invito a que te arrepientas con todo el corazón. Si estás si tú estás viviendo conforme a lo que vimos en 2 de Timoteo. ¿Sí? Te invito a que lo leas en tu casa y a través de la oración le pidas a Dios si te muestre que tú estás en alguna de esas situaciones.
en alguna o en muchas de esas situaciones. Entonces no se trata de vivir un cristianismo buena onda o cool, como dicen los chavos, ¿no? Creo que dicen los chavos. Chévere, eso dicen en otro lado, ¿verdad? Hoy en día vemos en las redes sociales cristianos con un lenguaje diferente, con una imagen muy alejada de lo que tendría que representar a Jesucristo. Y quiero que entendamos que no se trata de ser mochos, ¿no? Se trata de que honremos a Cristo. ¿Sí? Recuerda, mi hermano, no podemos ser camaleones, no podemos adaptarnos al entorno. Un ejemplo que vino a mi mente es lo que hacen los políticos. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Si van con los católicos, son católicos. Si van con los protestantes, que le llaman, son protestantes, ¿no? Y así son. Hablan en campaña de integridad, austeridad, honradez, y al poco tiempo te das cuenta de que reciben dinero a través de videos, de grabaciones, se gastan el dinero de la gente en sus deleites, ¿verdad? Llegan delgados y ya después ya están bien prosperados ahí. Y aún así ellos siguen con esta onda de decir de que son honrados, ¿no? Que no hay nada malo en ellos, ¿sí? Que también vemos hoy en día, ¿no? Teólogos del Facebook, ¿no? Discutiendo para ver quién tiene más conocimientos teológicos. Predicadores en TikTok que a través de 15 segundos, no sé cuánto duran los videos, dan ahí un mensaje que tiene más de humanismo que de la palabra del Evangelio, ¿no? En fin, hoy vemos a muchos que dicen ser cristianos buscando likes y seguidores para ser reconocidos. ¿Sí? Te pregunto en estos momentos, ¿tu vida es ejemplar? ¿Tu vida es un reflejo del arrepentimiento y fe que en teoría transformó tu vida? ¿O solo es un trend, una moda? ¿Solo vas conforme a la corriente de este mundo? ¿Sí? Yo tengo algo que decirte, hermano. El cristianismo no es popular. ¿Sí sabías eso? Si tú le dices a alguien que eres cristiano, te van a tachar de retrógrado, dependiendo de lo que crean, de anticuado. Y el cristianismo, mi hermano, implica sufrimiento. Por un poco de tiempo. A veces sufrimos, pero estamos gozosos de lo que somos, porque sabemos a dónde vamos. Tenemos un gozo incomparable, una paz que supera cualquier situación que podamos estar viviendo. ¿Qué aparta la humanidad de Dios, mi hermano? ¿El pecado? ¿Quién dijo? ¿Yo? La humanidad está apartada de Dios por el pecado. Entonces, como cristianos nosotros debemos de advertir a las personas que si no se arrepienten, su destino es y será el infierno. A menos de que vengan a Cristo mediante el arrepentimiento y la fe en su obra, en su nombre, pueden ser hijos de Dios también. ¿Tú como cristiano adviertes a los demás del pecado? Y no se trata nada más de traer el dedo acusador. Pecado, 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 pecado. ¿No? Se trata de que nosotros tengamos esa vida ejemplar, una vida apartada del pecado, una vida de santidad. En estos días escuchaba a un hermano que decía la comparación entre dos jugadores profesionales en Estados Unidos, dos jugadores cristianos. Tal vez los conozcas, ¿no? Uno es Stephen Curry y Tim Tebow. ¿Sí? El primero juega básquetbol con los Golden State Warriors y es aceptado, es un cristiano aceptado. ¿Sí? Él lo ves que da gracias a Jesucristo por su éxito. Yo lo he escuchado también que dice, doy honra y gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Por el don que le ha dado para jugar el básquetbol. En sus tenis pone versículos y es un cristiano aceptado. Pero también, y cuando le decía a este hermano que estaba escuchando, pues está el otro lado de la moneda, ¿no? Tim Tebow, él jugó en la NFL y no es tan aceptado. ¿Sí? Igual que Stephen Curry da gracias a Dios por su éxito, por sus logros. ¿Sí? Yo recuerdo que llegué a ver que aquí en los párpados se ponía Juan 3:16, ¿no? Así se usa cuando juegas americano. Pero no es tan querido. ¿Por qué? Porque él llama al arrepentimiento.
Él habla del pecado y le dice a la gente, si no se arrepienten, su destino es el infierno. ¿Sí? ¿Sí ves el contraste? Yo no puedo decir que uno es mejor que otro, obviamente, o poner en tela de juicio la fe de cada uno de los dos. No dudo que sean hermanos, ¿sí? Poca gente se atreve a declarar el nombre de Jesús abiertamente. El punto es observar que se puede ser un cristiano buena onda, un cristiano aceptable, un cristiano políticamente correcto. Pero la verdad es que cuando hablemos de Cristo, el mensaje de Cristo no es agradable para el resto de las personas. Creo que todos lo hemos vivido, ¿sí o no? En ocasiones hemos compartido el Evangelio y ha habido gente que nos dice, ¿sabes qué? No me digas nada. Ya no quiero saber. Por eso es importante que como cristianos vivamos una vida ejemplar. Que llamemos a las cosas por su nombre, hermanos. No debemos de tolerar el pecado en nuestra vida principalmente. Es importante advertir a los demás el pecado, pero siendo coherentes y no permitiendo el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer luz en un mundo lleno de tinieblas si en nuestra vida hay oscuridad? Nuestro deber es predicar el Evangelio. No olvidemos la gran comisión que tenemos. Y si predicamos el Evangelio de manera correcta, con una vida que respalda, con una vida ejemplar, sí o sí eso nos va a traer enemistades, reclamos y rechazo. ¿A cuántos les gusta ser rechazados? Creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Familiares, gente que queremos, porque son nuestra sangre, nos rechazan por hablar de Cristo, por vivir apartados, por no ser iguales. Así está este mundo, mi hermano. La gente no quiere apartarse de su pecado. La gente ama su pecado. Se goza en su pecado. ¿No se dan cuenta que son esclavos del pecado? ¿Sí? Y cuando nosotros traemos este mensaje libertador, lo rechazan. Tienen un corazón tan endurecido que cuando les hablas de la gracia, lo rechazan, porque están acostumbrados a dar algo a cambio, a hacer, a merecer, a ganarse. La mayoría de la gente allá afuera piensa que son buenos, ¿sí o no? Y siempre está el comparativo. Si yo no soy tan malo, yo me voy a ir al cielo, te dicen. ¿Por qué? Porque no he matado a nadie, porque no he robado. ¿Has conocido gente así? ¿Sí? ¿Quién de nosotros no ha robado? Qué bueno que son honestos, hermanos. Todos somos pecadores, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio con denuedo, viviendo una vida ejemplar. Aunque la gente te diga, la religión es para tontos. Los cristianos están mal. Ahorita no, joven, tal vez más adelante. Vuelva pronto. Pero ¿qué pasa si a esta gente le presentas un Cristo buena onda? Lo más seguro es que lo acepten, ¿verdad? Pero nosotros no estamos llamados a predicar a un Cristo buena onda. Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo justificado. Locura para la mayoría. ¿Sí? Entonces, no seamos camaleones, hermanos. No prediquemos una parte del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Es el mensaje de amor más importante para cualquier ser humano. ¿Sí? Cristo ama a las personas, pero no como muchos enseñan que dicen que los ama por lo que son y como son. ¿Qué le pasó a Cristo, mi hermano, cuando vino a esta tierra? Lo mataron. Lo mataron por llamar al arrepentimiento a una nación escogida por Dios, su propia gente. ¿Y quiénes eran los principales que querían matarlo? Los líderes religiosos, quienes en teoría conocían la ley, quienes debían enseñar al pueblo. ¿Sí te das cuenta?
No estoy diciendo que a todos nos va a pasar lo mismo y nos van a matar. Puede ser. Pero es un mensaje, el mensaje que nosotros debemos de compartir es un mensaje que a nadie le agrada. Y damos gracias a Dios cuando, a través de la insistencia y la obra del Espíritu Santo, de que nosotros estamos predicándole a la gente, el Señor toca y transforma los corazones. Y es bueno y increíble ver cómo gente que en un momento rechazó a Cristo, hoy es nuestro hermano, ¿no? Entonces, yo ruego a Dios que nos ayude a todos nosotros, mis hermanos, porque sin lugar a dudas hay áreas que el Señor nos ha demandado que le entreguemos. ¿Verdad que sí? El Señor tal vez te ha demandado durante un tiempo que le sirvas, que le honres, que te comportes verdaderamente como un cristiano, que corrijas áreas en tu vida, en lo familiar, en lo individual. ¿Por qué no le hemos entregado todo al Señor? ¿Por necedad, por orgullo, autosuficiencia, incredulidad o tal vez falta de fe? Tenemos que tener bien en claro lo que hemos creído, lo que representa el Evangelio, lo que demanda el Evangelio. Hoy durante la reunión de oración reflexionamos y recordamos que si somos cristianos, nuestra opinión no importa, ¿verdad? Entonces, no importa si tú has sido un cristiano por muchos años o solo por pocos meses, tú eres un ejemplo para alguien. Hoy muchos tienen a un ser querido a un lado y para ellos eres un ejemplo. Creo que todos estamos conscientes de que la gente a nuestro alrededor está siempre atenta a lo que decimos, a lo que hacemos, cómo vivimos, cómo tratamos al que barre en la oficina, al jefe, a los hijos, a la esposa. Sobre todo, más se fijan si saben que tú eres cristiano. Entonces, la gente de allá afuera lo que busca es esa chispa de Cristo en tu vida, esa diferencia. Porque como ya dijimos y dejamos en claro, cualquiera puede decir que es cristiano, ¿verdad? Hoy en día ves a los artistas, ¿no? Un día sacan un disco cristiano y después se regresan a, ¿no? Dicen, no, pues para llamar la atención ahora ya voy a decir que soy cristiano, y sacan una canción ahí media cristiana y ya después vuelven a las noticias, a hacer tendencia, venden y regresan a donde estaban. ¿Sí? Entonces, para todas aquellas personas a las que te rodean, ¿qué ejemplo les estás dando? ¿Qué es lo que ven en ti? ¿La gente que está a tu alrededor es capaz de ver a Cristo en ti? ¿En la manera que hablas, caminas, todo lo que haces? ¿Cómo les iría espiritualmente si siguieran tu ejemplo a la perfección? A las personas que te imitan, a las personas que tú eres ejemplo. ¿Está para reflexionar? ¿A poco no? ¿No muy bien? Bueno, entonces hay que cambiar. ¿Verdad que sí? El Señor viene pronto, hermanos. No podemos seguir jugándole al cristiano camaleónico, ¿verdad? En amor se los digo, no importa lo que nosotros pensemos, lo que importa es lo que Dios dice. Si les pregunto quién quiere ser bendecido, pues va a decir yo. Pues obedece a Dios. ¿A poco no es sencillo? ¿Eh? Es lo que digo, o sea, y es lo que platicamos en ocasiones en varones. O sea, no se trata únicamente de tener el conocimiento teológico, ¿no? No pasa nada si no se pone en acción, si no realmente transforma, ¿no? ¿De qué te sirve saber todas las doctrinas fundamentales si ninguna aplicas en tu vida? ¿Verdad? ¿De qué te sirve andar debatiendo que Jesucristo no nació el 25 de diciembre? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de nuestro círculo de influencia, ¿a quién crees que es a quien más impacta nuestro ejemplo? A nuestros hijos, ¿verdad que sí? Nuestros hijos ven lo que hacemos y nos imitan, aún de manera inconsciente.
hablan, se ríen, hacen muecas, o gestos que hacen los padres. Hace unos días veíamos una foto de mi hija la mayor, y nos dio risa porque tenía 5 años y hace una cara que yo hago cuando está pensando. ¿No? Somos ejemplo para ellos, ¿no? También somos ejemplo para los hermanos. Entonces, yo te animo a que no olvides, y te lo digo con amor y con temor reverente a Dios, no es lo que podamos pensar que es bueno o que es malo. Lo que importa realmente es lo que Dios dice. Si Dios dice blanco, es blanco. Si Dios dice es negro, es negro. ¿Sí? Hoy lo vemos a nuestro alrededor. Ya se habla de quién sabe cuántos géneros, ¿no? Ya van arriba de 100. Varón y hembra, ¿qué dice la Biblia? Varón y hembra. Hombre y mujer, no hay más. ¿Sí? Nada está fuera del control de Dios. Ellos están entregados a sus pasiones, a su mente corrompida. Entonces, entender que lo que Dios dice es lo que únicamente y verdaderamente importa en la vida de un cristiano, nos va a llevar a la obediencia. Y si tú obedeces, tendrás bendición en tu vida. ¿Sí? Entonces recuerda, hermano, no importa lo que tú sientas, lo que importa es que obedezcas la voluntad de Dios. En ocasiones obedecer la voluntad de Dios nos duele, pero aunque nos guste o no nos guste, es lo mejor para nosotros. Nosotros en lo natural aconsejamos a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y creo que todos hemos pasado por esa parte donde le decimos a nuestros hijos, no hagas esto por esto, esto y esto, y hacen lo que quieren. Y vienen las consecuencias, y así en lo natural lo vemos. Debemos de tenerlo en claro que no, en lo espiritual, en nuestra relación que tenemos con el Señor, es lo mismo, hermano. Si Dios te dice, no hagas esto, pues no lo hagas. ¿Sí? Entonces, si tú estás aquí el día de hoy y eres cristiano, te identificas como cristiano, tus pensamientos, tus sentimientos deben sujetarse a la voluntad de Dios. Y teniendo siempre como ejemplo a Jesús. Cristo fue obediente en todo momento, ¿verdad? Lo decíamos en la reunión de oración. Él padeció, ¿verdad? En el huerto que dijo, si es posible, pasa de mí esta copia, pero no se haga tu voluntad. Digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya me ando yendo mal, hermanos. ¿No? Sabía que iba a padecer, sabía que iba a sufrir. ¿Qué más grande ejemplo de obediencia y de amor hay que Jesús? Entonces, podemos decir que nos falta mucho para ser como Cristo, pero no por eso ya nos tiramos al piso y pobre de mí, ¿verdad que no? Hay que esforzarnos por ser obedientes, por hacer la voluntad del Padre. ¿Estás de acuerdo? Bueno, abre tu Biblia por favor en Mateo 10, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? La elección de Cristo de sus 12 discípulos, ¿verdad? Él los escogió para servir junto a Él en su ministerio en la tierra. ¿Sale? ¿A ti Dios te escogió? ¿Para servir? Bueno. Mira, en Marcos 3, 13 y 14 dice, y subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es paralelo. Marcos 3, 13 y 14. ¿Sí? ¿Quién nos llama? El Señor. ¿A quién? A quien Él quiere. ¿Sí? Cuando Él nos llama, venimos a Él.
Esto que estamos viendo, ¿a dónde nos va a llevar? A que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado para servir, y esto nos debe llevar a tener una vida ejemplar. No solo en la iglesia, hermano. ¿Sí? Ya ahorita te dije de manera general el impacto que tiene nuestra vida en nuestro círculo más cercano. Nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, según sea el caso. ¿Sale? Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús llama a 12. ¿Sí? Y cuando los llama, pues empieza un proceso de discipulado, de capacitación. ¿Sí? Mira, otro versículo que me gustaría que viéramos es Juan 15:16. Juan 15:16. Acabamos de leer en Marcos que los designó para que estuvieran con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les va a enseñar. Cristo les dio ejemplo para después poderlos enviar a predicar. Juan 15:16. Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Mis hermanos, no es un llamado a la salvación, es un llamado al servicio, ¿sí? Y como ya te lo he dicho 1001 veces, el cristiano sí o sí está llamado al servicio. El cristiano está llamado a ser discípulo. ¿Sí? ¿Tú te discipulas, hermano? Aquí venimos y compartimos la palabra y es una manera en que somos discipulados. Ahorita no tenemos enseñanzas de nueva cuenta para discipulado, ¿verdad? Para formación de discípulos. Pero tenemos la Biblia, hermanos. Tenemos las herramientas necesarias para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Y si te das cuenta en este versículo que leímos, estamos llamados a dar un fruto. ¿Sí? Fruto de arrepentimiento, ¿verdad? El fruto natural que debe de dar un cristiano. Y ese fruto debe ser evidente en una vida transformada, en una vida ejemplar. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, Dios escogió a los redimidos, a los pecadores que han de ser redimidos en Cristo, y ellos responden de acuerdo a este llamado. ¿Sí? Aquí nosotros, en este contexto de lo que hemos estado leyendo, escogió a 12 para un llamado en específico. Entonces Dios elige a quienes serán salvos y servirán en su iglesia. ¿Sí? Pero en este tiempo debe haber un tiempo de capacitación, lo que conocemos como el discipulado. ¿Sí? Para los discípulos, ¿de cuánto tiempo fue ese discipulado? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuántos? 3 años, muy bien, hermano. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Digo, fue una capacitación intensiva, obviamente, ¿verdad? Estuvieron con el maestro de maestros, Señor de señores. Jesús los capacitó al experimentar su vida junto a ellos día a día. Podemos ver la Biblia y le preguntaban, ¿no? Señor, ¿por qué esto? Y el Señor los administraba. Llegó momentos en que hasta les dio sus sacudidas, ¿verdad? Ay, llevo tanto tiempo con ustedes y no. Así es. Todo en amor, ¿verdad? Y la verdad es que esa es la mejor manera de discipular, hombro a hombro, juntos. ¿Qué te ha detenido a ti para ser un discípulo de Cristo? ¿Que no haya reuniones los jueves de discipulado? Tomar discipulados en la iglesia es bueno, es una bendición. Escuchar enseñanza en línea son útiles también, son buenas. Hay quienes hasta dicen, no, yo me echo 3 al día. Bueno, yo he escuchado algunos. No de aquí, obvio. ¿Cómo le haces para escuchar 3 al día? No, pues mientras lavo el carro, mientras trabajo, mientras voy, no sé, no es lo mismo, hermanos. Es bueno, pero hay que dedicarnos al estudio. Pero a donde quiero llegar es que eso no sustituye un patrón viviente, un ejemplo a seguir, mejor dicho. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia, o debemos de hacer en la iglesia. ¿Sí? Aquí hay servidores,
a quienes tú te puedes acercar ante un momento de duda, ante una situación que estés enfrentando. Y ellos a través de la palabra pues te guiarán para que seas moldeado a la manera de vivir de un cristiano. ¿Sí? Aquí estoy también, hermanos, para enseñarles cómo aplicar los principios bíblicos en su vida. ¿Sí? Yo tengo también esa misma responsabilidad de ser ejemplo para ustedes. Al final lo voy a tocar. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho todo esto, yo te pregunto, ¿quién es tu ejemplo? Cristo. Amén, por eso. Pero si tú ya tienes unos cuantos años en el Evangelio, tú tienes que ser ejemplo para los demás también. Créanme, hermanos, que el ministerio de la silla es cómodo. Yo lo sé, yo lo viví. Pero sí o sí el Señor te va a demandar. Ahora te pregunto, ¿de quién eres ejemplo? Con todo lo que hemos dicho, pues te queda claro que a tus hijos, ¿no? A tu esposa, a tu esposo. Pero debemos de dar fruto, como leímos en Juan. ¿No crees? Entonces la vida y como iglesia es importante. Yo como pastor tengo que ser ejemplo para usted, para la iglesia, de una vida consagrada. Y estoy consciente que al tener una posición de autoridad estoy expuesto a que sean observadas mis acciones, mis actitudes. ¿Sí? Yo en lo personal me esfuerzo día a día en honrar a Dios, y sé que muchos de los que están hoy aquí también tienen ese objetivo o compromiso. Un compromiso que viene a nuestras vidas al entender lo que implica la salvación por gracia. ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros merecía la salvación. Ninguno de nosotros podemos demandar la salvación. Señor, sálvame a mí, que soy bueno. Yo ayudo a los necesitados. En cada semáforo doy 2 pesos a una persona que me lo pide. Entonces, hermanos, el llamado el día de hoy es a que nos esforcemos como cristianos a vivir vidas ejemplares. Como iglesia, al venir cada domingo a este lugar, tenemos que tener en claro que la gente a nuestro alrededor está observando qué hacemos y qué no hacemos. La gente observa si llegas temprano, los hermanos, si llegas tarde, si te estás durmiendo, lo que sea. Allá afuera la gente está al pendiente de dónde nos estacionamos, cómo entramos y cómo salimos de este lugar. Si cantamos bien, si cantamos feo, si somos muy ruidosos, si no. Y la verdad es que día a día allá afuera seguimos siendo iglesia, ¿verdad? Creo que eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Somos iglesia en todo tiempo. Somos la iglesia del Señor, su pueblo, comprado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, y tenemos que impactar el mundo a nuestro alrededor. Y la única manera que vamos a impactar al mundo a nuestro alrededor es teniendo una vida ejemplar en todo momento. La manera en que conduces, la manera en que caminas, cuando te diriges a las personas que te rodean, a quien te atiende en un centro comercial, ¿sí o no? Quiero que veamos ahora, o que retomemos lo que te decía, ¿no? Que en la mayoría de los que estamos aquí somos padres. Somos ejemplo a nuestros hijos de lo que implica ser cristiano y la manera en que se debe de vivir. Sí o sí. Durante el inicio de esta enseñanza te decía que no podemos ser camaleones, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdas? Entonces, te invito a que reflexionemos. ¿Qué ejemplo damos a nuestros hijos si venimos religiosamente cada domingo a este lugar y el resto de la semana nos olvidamos de Cristo? Tus hijos no te ven abrir la Biblia en toda la semana. Nada más falta que ya la tengas ahí abierta en el Salmo, ¿cuál era? Ahí está, ya. Pasas y la haces. ¿Qué ejemplo le damos a los hijos si hacemos eso? Nada más venir aquí los domingos y el resto de la semana. ¿Uno bueno o uno malo? Ya a lo mejor les pregunto directamente. Malo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo damos a nuestros hijos en nuestra casa? Hay contiendas entre esposos. ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? Mal ejemplo.
si en estas contiendas no somos capaces de perdonar las ofensas? ¿Un ejemplo bueno o uno malo? ¿Qué pasa si nosotros somos este tipo de personas que se la pasa criticando a todo mundo, aún a los hermanos en la iglesia? ¿Ejemplo bueno o ejemplo malo? Malo. Pero ¿qué tal? Digo, puse puros ejemplos malos, ¿verdad? Pero déjame, pienso en un ejemplo bueno. Sí, pues no hay nada bueno en nosotros, pero ¿qué tal si haces todo lo contrario? ¿No? Vienes a la iglesia con devoción, con ánimo, con gozo, con tu familia. Vamos a la iglesia, sí. Y el resto de la semana oras con ellos. No se trata de que les des una enseñanza diaria, hermano. A ver, siéntense y aquí, ¿no? Pero sí estar al pendiente de ellos, ministrarlos. Cuando se empiezan a pelear entre hermanos, a ver, vengan. Así, no, por esto, esto y esto. Y la palabra dice, ¿sí o no? Ese es un buen ejemplo. Un buen ejemplo es que trates bien a tu esposa, a tu esposo. Un buen ejemplo es una vida de piedad, una vida transformada. Acuérdate lo que vivimos en Juan, estamos llamados a dar fruto. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto están tomando nuestros hijos? ¿Somos un árbol grande, frondoso de fruto? ¿Sí conoces el fruto del Espíritu? Paz, amor, ¿verdad? ¿O somos un árbol ahí todo flaco, todas las hojas, en verano con las orejas, digo, las hojas secas, ¿verdad? Ya hasta me cacheteé, perdón. Sí, un árbol ahí todo paliducho que ahí saca un frutillo ahí, de vez en cuando. Si le echan agua, ¿verdad? Porque si no, agrietado ahí todo chupado. ¿No? Entonces, el ejemplo que nosotros damos en la vida en familia es de suma importancia, hermano. ¿Sí? Y creo que hoy es un buen momento para entender que nuestra vida debe ser ejemplar, en casa y afuera, ante cualquier situación. ¿Sí? ¿Por qué ejemplo da un padre que maltrata a su esposa? Que la menosprecia, casi que le da una patada, hermano. ¿Qué ejemplo da un cristiano así? Que no le da dinero, que la saca a trabajar. ¿Es acaso el ejemplo que Cristo nos da? ¿Cristo maltrata a su esposa? Todo lo contrario. La cuida, la ministra, la santifica, ¿verdad? Cristo dio su vida por su iglesia. ¿Sí se entiende? Yo sé que es un tema difícil, mis hermanos, pero no podemos quedarnos callados. Sería incongruente de mi parte decirte, no te preocupes, ¿verdad? Si al inicio, ¿qué fue lo que dije? Que no podemos ser camaleones, que no podemos llevar la buena onda. Creo que si partimos del punto de que Cristo sabe qué hacemos, qué pensamos y cómo vivimos, pues no podemos hacernos de la vista gorda, ocultarnos, ¿no? No hay nada oculto para el Señor. ¿Cuántos saben eso? Al Señor sabe si estás pensando, ay, sí. Qué exagerado este pastor. Muy santo él, ¿verdad? El llamado del día de hoy, y como cada domingo, bueno, parte de los domingos, es el llamado a una vida santa. ¿Sí o no? Vidas ejemplares, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Yo te aseguro que si tú sales de aquí esforzándote en ser ejemplo, haciendo de lado la santidad, el resultado va a ser catastrófico. Si tú quieres ser ejemplo de apariencia únicamente, a nadie vas a engañar. Y de verdad que no estoy exagerando, hermanos. Yo de verdad ruego al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre que es todo aquello que en nuestra vida ha sido un mal ejemplo para nuestros hijos y una ofensa para Cristo. Te animo a que ores eso, que no salgas de aquí como, pues sí, me voy a esforzar. Ora al Señor, pídele que te muestre en qué ha sido un mal ejemplo. A lo mejor andas manejando y aventando el carro a todo el mundo.
Entonces, la vida como iglesia es importante, hermano, al igual que la vida en la familia. Esos son bueno, y podremos agregar al trabajo, ¿verdad? Obviamente. Pero donde tu vida debe ser ejemplar o donde tiene más impacto es en la vida en la iglesia y en la familia, principalmente en la familia. Tus hijos vienen aquí, reciben la palabra, se esfuerzan los maestros en darles palabra y el resto de la semana tú haces papilla a todo lo que aquí les enseñan. ¿Te imaginas? ¿Cómo va a crecer ese hijo? Bien sacado de onda. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí somos o no somos? ¿Qué pasa con aquellos hombres que no cumplen su rol, que ponen a las esposas a trabajar y no velan por las almas de su familia? Tremendo, ¿no? Mujeres rebeldes que no se sujetan e incitan a sus hijos a la rebeldía, a la autoridad que hay en casa. Tremendo también. Hijos que no honran a sus padres, no ayudan, no son responsables. Ninis. Casi, casi. ¿Sí ven? Hay tanto que se puede venir a nuestra mente. En tu mente a lo mejor está otro ejemplo. Hay muchas maneras de ser un mal ejemplo. Vidas religiosas infructuosas, ¿verdad? Pueden estar aquí todos los domingos, pero ¿dónde está el fruto? El arbolito, acuérdate, ahí todo chupado. Vidas familiares llenas de apariencia. Vidas ejemplares, puede haber vidas ejemplares en cuanto al exterior, pero rotas totalmente por dentro. Lo que te decía, hijos que no respetan a sus padres, padres que no toman su lugar y todo lo que ya dije hace unos momentos. Yo creo y sé que Cristo es bueno en todo momento y por esa razón hoy nos llama y mañana y lo que te quede de vida a vivir vidas ejemplares. Yo de verdad te animo a que este no sea un mensaje más. Cristo viene pronto, hermanos. Ve el mundo que te rodea. Ayer a mí me llegó un mensaje en la noche que decía la Guardia Civil, se llama creo, que no salgas. Dices, órale. O sea, por la violencia que tengo entendido que se está viviendo, ¿no? Dios nos guarda, hermanos. Tampoco hay que jugarle al vivo, ¿verdad? Pero debemos de vivir confiados, ¿no? Sí, el mundo cada vez está más difícil. Hay tanto que se dice, la inflación, escasez de alimentos, una nueva pandemia. ¿A qué le estamos dando más importancia en nuestra vida? ¿A tener latas de atún o a tener una vida ejemplar para los demás? Todo lo que se escucha, todo lo que está allá afuera busca apartar a la gente de Cristo. Temor, miedo, inseguridad. La gente allá afuera necesita el mensaje de salvación. Si tú crees, por otro lado, que todo está resuelto para ti porque ya eres cristiano y no haces nada para predicar a Cristo con denuedo, déjame decirte que hay algo malo en tu corazón. ¿Sí o no? Yo ya soy salvo. ¿No temes estar cara a cara con Dios y que te pida cuentas? ¿No te hace eso temblar? Entonces, tenemos un llamado, una gran comisión, y esto debe ser primordial, hermanos. Jesús no nos llamó a que juguemos a la iglesia, a la casita de muñecas. Un día todos y cada uno de nosotros estaremos delante de su presencia rindiendo cuentas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a ver cómo el apóstol Pablo a continuación también nos habla de esta importancia de ser ejemplo. ¿Sí? Acompáñame a Filipenses 4:9. ¿No le molesta leer, hermano? ¿No? Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Ya lo tienes?
¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Aquí dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. No me falló. Bueno, en otra versión dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Los apóstoles enseñaban estas cualidades. ¿Sí? O sea, ¿te acuerdas que vimos al principio en Mateo 10:1 que ellos fueron llamados? ¿Sí? Bueno. ¿A qué fueron llamados? A ser discípulos y ser ejemplo para los demás. El ejemplo que los apóstoles dan es una regla para los cristianos. En Hechos 2:42, no lo leas, no lo busques, yo te lo digo. Dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes enseñaban? ¿Quiénes se dedicaban? La iglesia. A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Sí? Cristo es nuestro máximo ejemplo. Los apóstoles es una extensión o continuación de ese ejemplo, ¿verdad? Ellos fueron enseñados por el maestro y ellos les enseñaron a la iglesia. Lo mismo aplica para nosotros. ¿A quiénes tú les vas a enseñar? A tus hijos. Si Dios te llama al servicio, pues también a los hermanos en la iglesia, con una vida ejemplar, con una vida llena de integridad, en todo ámbito, ¿no? En todo ámbito, perdón. Entonces, aquí en Filipenses 4:9 el apóstol Pablo se presenta como un modelo, como un ejemplo. ¿Quién de nosotros se puede poner como ejemplo? Aquí el apóstol invita a los creyentes a practicar lo que aprendieron de él y vieron en su vida. ¿Ves la certeza, la seguridad? Así debemos de llegar a ser nosotros. Si nuestra mente es pura, nuestra vida será pura. Si nuestra mente está llena de corrupción, ¿qué brotará de nuestra mente? Suciedad, ¿verdad? Si tú tienes un mal pensamiento, lo dejas el tiempo suficiente en tu mente, ¿dónde terminará? Vas a hacer algo malo, sí o sí. Cuando vengan esos dardos de fuego, esos malos pensamientos, arrodíllate y ora al Señor. Entonces, quienes siguen el ejemplo de los apóstoles, que siguen el ejemplo de Cristo, tienen la promesa de que el Dios de la paz estará con ellos. Entonces, si tú, John, somos santos, si vivimos vidas ejemplares, el Dios de la paz estará con nosotros. Estaremos en comunión con Él. ¿Sí? Por eso es importante que vivamos vidas congruentes a lo que decimos creer. No solo desde dientes para afuera. ¿Sí? Cualquiera puede identificarse como cristiano el día de hoy. ¿Sí? Vamos ya casi al final, hermanos. Abre tu Biblia en 1 Timoteo 4:12, por favor. Aquí vamos a ver también al mismo apóstol dando consejo a un discípulo que tenía. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo tienes? Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí te das cuenta en qué tenemos que ser ejemplo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando se escribió esta carta, Timoteo tenía entre 30 y 40 años. ¿Sí? Entonces es bueno para todos los que todavía están antes de los 40, todavía son jóvenes. En aquellos tiempos era costumbre llamar niño a una persona de los 18 hasta los 40 y viejo después de los 40. Entonces yo ya soy viejo. ¿Sale? Bueno, es que hay que explicarlo porque luego dice: tenga un poco tu juventud. Alguien, a lo mejor te puedes imaginar a alguien de 20 años, 22 años, ¿no? O sea, entonces, pues Pablo, comparado con los ancianos, pues era
relativamente joven, ¿no? Entonces, por eso el Señor le dice, nadie menosprecie tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Esto no quiere decir que Timoteo debería sentirse inmune a las críticas, ¿no? Más bien es un llamado a que no debe dar pie o ocasión a que alguien lo condene por un mal ejemplo, ¿sí? Por eso el apóstol le dice que tiene que ser ejemplo de los creyentes. Timoteo debe evitar la posibilidad de que se digan o se expresen críticas injustificadas, críticas justificadas contra él. ¿Sí? ¿Aquí quién está expuesto a eso? Pues todos, ¿no? Principalmente su servidor, ¿no? ¿Te imaginas que un día llegue mi esposa con el ojo morado? No, es que se cayó. No, hermano. Es que se cayó y se pegó con mi mano. No. Entonces, Timoteo está llamado a ser ejemplo. Y Pablo lo aconseja que nadie, que él no se menosprecie o permita que lo menosprecien por ser joven. ¿Sí? No sé si te has dado cuenta que las personas de mayor edad, especialmente si andan mal en algo, tienden a menospreciar. Sobre todo en las iglesias. Si alguien que se para a predicar es más joven que ellos, va a decir, ay, pues el que me va a venir a enseñar. ¿No? Un soltero hablando de matrimonios y hay una pareja ahí de 50 años de casados. ¿Qué sabe usted acerca del matrimonio? Pues sí, yo ya llevo 50 años aquí con... ¿No? ¿Verdad que sí pasa? Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener cuidado en lo personal, ¿no? De lo que hace. Y le dice en lo que tiene que ser ejemplo para los demás, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, debemos de tener una vida ejemplar, teniendo un carácter y una conducta apropiado. Eres cristiano, pues vive y compórtate como un cristiano, ¿sí? Aunque seas joven. A ver, le dijo que fuera ejemplo en palabra, ¿verdad? O sea, la manera en que habla y lo que enseña. ¿Sale? Las palabras que deben de salir de un hijo de Dios, en este caso de Timoteo y de todos nosotros, deben ser las que caracterizan a un hijo de Dios. ¿Sí? Espero que no estés pensando únicamente en, no debo decir maldiciones. Sí, obvio que no. Sino que todo lo que tú digas sea de edificación para los demás. Cuando le hablas a tu hijo, ¿qué le dices? ¿Nada más te la pasas regañando, no? ¿O lo edificas? ¿Cuántas veces tomas el tiempo de acercarte y abrazar a tu hijo y decirle, ¿cómo estás? Te he visto triste. ¿Sí me entiendes? Eso es de palabra, ¿verdad? En conducta. Pues ¿a qué se refiere? Pues a la manera en que actúas, te conduces. ¿Sí? A las costumbres, hábitos, la forma en que tratas a la gente. Entonces, en nada de lo que tenía que hacer Timoteo y nada de lo que nosotros tenemos o hagamos debe ser de deshonra para el nombre de Cristo. ¿Cómo tratas a la gente que te rodea? ¿Con amor, con respeto? ¿Sí? Y luego también le dijo, tienes que ser ejemplo en amor. ¿Sí? ¿Qué debe dirigir la conducta de Timoteo y la conducta de nosotros? El amor. ¿Qué tipo de amor? Pues el amor agape, el amor más noble, ¿no? El amor siempre va a procurar el bien para el ser amado. En la iglesia tienes que amar a todos, procurar lo mejor para las personas que te rodean. Porque yo me imagino que estás aquí y amas a todos los que están aquí, ¿no? ¿O hay alguien que te caiga gordo? El amor te debe llevar a honrar a Dios, amar al hombre
y servir a Dios para su gracia, para su honra, perdón. Sí, bueno, también le dice Pablo que tiene que ser ejemplo en espíritu. En algunas de las versiones modernas no aparece esta parte, ¿sí? ¿Cómo podríamos ejemplificar esta idea de ejemplo en espíritu? No es esa onda que andan como los espiritualoides, ¿verdad? Hablando. A ver, hay muchos cristianos que tienen más entusiasmo por un partido de fútbol, una campaña electoral y el servicio a Dios. ¿Sí me entiendes? En eso se ve el ejemplo en espíritu. Nosotros como creyentes, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que tenemos que tener un celo ardiente por las cosas de Dios, por lo espiritual, por la oración, por la lectura de la palabra, por acercarte a tu hermano y decirle, he estado orando por ti, necesitas que ore por ti, ¿en qué te puedo ayudar? El consejo que Pablo le da a Timoteo es que el ser ejemplo en espíritu le va a ayudar a consolidar la posición de liderazgo, ¿no?, que él tiene. Igual a nosotros como creyentes. Tenemos que ser ejemplo en espíritu a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Le dice también que sea ejemplo en fe. Lo que estudié dice que puede ser posiblemente ejemplo en fidelidad. ¿Sí? Ser ejemplo en fe también puede implicar la idea de ser confiable y firmeza, firme en tus creencias. ¿Tienes fe en Cristo? Que debe ser evidente tu fe. No sucumbir ante la presión exterior. ¿Sí? ¿En qué tenemos que ser fieles? En todo aquello que el Evangelio nos demanda, hermanos, en la vida diaria. Ejemplos hay muchos. Creo que con los que hemos tocado, pues, de la vida matrimonial, con los hijos y todo, son más que suficientes para entender que tenemos que tener una vida ejemplar con la gente que nos rodea. ¿Sí? También Pablo le dice que sea ejemplo en pureza. Entonces, no solo es lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Verdad? Yo creo que sí se los comenté, ¿no? Y ahorita se me viene a mi mente eso. Cuando oraron por nosotros allá en León, una de las personas que se me acercó a los pocos minutos me dijo, ¿qué hay que hacer para ser pastor? Yo así de, sí, ¿el motivo cuál es? Digo, no platiqué mucho con él, ¿no? Le dije, órale. ¿No? ¿Qué te motiva a ti? O sea, a Timoteo, ¿qué lo motivaba? Obedecer y agradar a Dios. ¿Sí? Tenemos que ser ejemplo en todo lo que ya leímos aquí en 1 Timoteo 4:12. Tenemos que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Verdad? ¿Vas a servir a Dios? Dios te está llamando al servicio, hazlo por el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto? La gloria sea para Él. ¿Verdad? No busques servir a Dios para que todos digan, ay, qué buen predicador es, qué buen servidor es, mira qué bien me recibe en la entrada, mira qué bien barre, mira qué bien le mueve al sonido. ¿Verdad que no? No. Y otro ejemplo que podemos ver está en 1 Pedro 5:3. Ya vamos a terminar, hermanos. Al igual que Pablo, Pedro sigue el ejemplo y reprende a los ancianos de la iglesia a que no se enseñoríen sobre las personas en las que tienen cuidado. Deben de tener cuidado, perdón. 1 Pedro 5:3. ¿Ya lo tienes? Tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Sí?
Los ancianos, los líderes de la congregación no deben de enseñorearse de la grey, ¿sí? No es permitido, o no deberíamos de ser déspotas, arrogantes, opresores, ¿sí? Los ancianos, los líderes en una congregación tienen autoridad, pero no para dominar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Nada de dominar, porque digo yo, pero va en contra de la palabra, pero sí, pero yo digo. O sea, eso no debe de ser permitido, ¿no? ¿Dónde vemos este tipo de dominio? En los gobernantes, ¿no?, de este mundo. ¿Sí te has dado cuenta? Ellos determinan qué es bueno y no les importa, ¿no? Ya de repente vemos que la gente sí dice, no, pues no está bien. Hace poco veía que querían cambiar todo el himno nacional, ¿no? Y que quieren quitar todos los árboles y salieron la gente a manifestarse, ¿no? ¿Por qué? Entonces, no debe pasar eso, debe de pasar mucho menos en la iglesia, ¿no? El Señor nos ha puesto al cuidado de alguien. Yo estoy al cuidado de esta iglesia y ruego a Dios que yo no cometa ese tipo de abusos, ¿no? Porque es algo que no agrada a Dios. No estaría dando un buen ejemplo. Al igual tú, mi hermano, estás para dar un ejemplo. No puedes ser autocrático, dictador, tirano. Tienes que ser ejemplo. ¿Quieres que tus hijos sigan a Cristo? Pues ejemplo. ¿Quieres que tus hijos amen venir a la iglesia? Pues ejemplo, dale, no que les des los motivos, ¿sí me entiendes? Pero el ejemplo arrastra. Y nuestros hijos son esponjas. Si de repente ves que tu hijo anda diciendo cosas que no son, pues, ¿de dónde lo sacó? ¿No? ¿Sí queda claro, mis hermanos? Los puntos que vimos el día de hoy. Cómo la enseñanza del día de hoy nos llama a consagrarnos y vivir vidas ejemplares. Entonces te lo vuelvo a decir, ya sea que hayas sido cristiano por muchos años o solo por un poco de tiempo, eres un ejemplo para alguien. Como padre de familia, creo que nos ha quedado súper claro el ejemplo, el impacto que tiene lo que hacemos, decimos, lo que no hacemos. Y como cristiano, bueno, te lo vuelvo a decir, estás llamado a servir a Dios. Y creo que eso también todos lo tenemos en claro, ¿verdad? Toda la gente que te rodea, mi hermano, escucha lo que dices. Escucha, digo, y observa la manera en que vives. La gente allá afuera está esperando un destello de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que ven, mi hermano? Te repito, ¿cómo les iría espiritualmente si ellos siguieran tu ejemplo a la perfección? Tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos de cuidar también a nuestra iglesia de la manera en que Cristo nos ha ordenado. Que nuestros hijos sean capaces de ver en nosotros a un pecador, porque lo somos, lo sabemos, pero un pecador redimido. Un pecador que está consciente de su necesidad y vive acorde a la gracia que ha recibido. ¿Verdad? Cristianos que viven vidas ejemplares, vidas consagradas a Dios en respuesta al amor mostrado en la cruz del Calvario. No hay más grande amor. A los jóvenes les decimos eso también. Tal vez llegue un día alguien que te va a querer bajar el cielo y las estrellas, pero no te va a amar en la manera en que Cristo te ama. Tenemos que vivir vidas ejemplares, vidas llenas de amor al prójimo. Tenemos que ser cristianos que prefieren dar en lugar de recibir. Cristianos que son capaces de compartir lo mucho que Dios les da. Y no estamos hablando únicamente de lo económico, hermano. Dios, ¿qué te ha dado a ti? Dios te ha dado un don. Y sí o sí deberías ponerlo por obra. Estamos llamados a dar fruto, hermano. ¿Cuánto fruto?
mucho fruto. Volviendo al ejemplo del árbol, ¿cómo estamos ahorita? Si está seco, te falta agua. ¿Y de dónde viene el agua? De la palabra. ¿Sí? Quienes participan de la vida en la iglesia también debemos de tener siempre en claro el compromiso del ejemplo que damos hacia los demás. ¿Sí? Que seamos un buen ejemplo para la gloria de Dios. Tenemos que ser cristianos que saben perdonar, ¿verdad? Y no me van a salir con que yo ya perdoné 7 veces, hermano. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Sí? ¿Qué debemos de perdonar? Todo, ¿verdad? Tenemos que ser cristianos que reconocen sus pecados y corren inmediatamente a los pies de Cristo para reconciliarse. No debemos dar pie al pecado en nuestra vida, que el pecado no forme parte de nuestra vida, porque la gente que está a nuestro alrededor lo va a ver. Si tú vives una vida relajada, una vida liberal, tus hijos van a seguir ese ejemplo. Tenemos que vivir una vida ejemplar, mis hermanos, sabiendo que una vida perfecta solo Cristo la pudo vivir. Pero en nosotros debe ser evidente el esfuerzo de querer ser cada día más como Cristo. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, y que como discípulos nos esforcemos diariamente en su gracia por llevar mucho fruto. El Señor hoy te ha dado una oportunidad más. El Señor ha mostrado hoy su misericordia para contigo una vez más. Hoy estás vivo, estás de pie, estás con salud. Aprovechemos el día. Y mañana, si el Señor, el Dios de toda gracia, nos da un día más, aprovechémoslo también al máximo, hermanos. Creo que el Señor ha hablado claro a su iglesia, ¿no crees? ¿Sí? O volvemos a empezar. Y les pongo otros ejemplos. ¿Qué respuesta vamos a dar el día de hoy a nuestro Señor? ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Sí, así sea? ¿O lo voy a pensar? Predícamelo de nuevo en 3 meses, a ver. No, porque ahorita ando ocupado con esto y esto y lo otro. Las graduaciones y lo que voy a estudiar, no sé. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has hablado, Señor. Te damos gracias porque en tu amor tú nos hablas y nos llamas a vivir vidas ejemplares, vidas en santidad, vidas consagradas, vidas que tienen en claro el objetivo por el que nos has puesto en este camino, en este llamado al discipulado. Ayúdanos a hacer una iglesia que da fruto, Señor. Ayúdanos a cuidar las almas de la gente que tanto queremos, nuestros hijos, nuestra esposa, Señor. A ser ejemplos para ellos, Señor. A ser ejemplo de santidad, de pureza, de obediencia, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, que está el día de hoy aquí con nosotros, Señor. Que bendigas a nuestros hermanos que no lograron estar el día de hoy aquí, Señor. Que bendigas a nuestros hermanos que estaban pasando por un momento difícil, Señor. Que nosotros podamos ser ese apoyo y esa ayuda que necesitan, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de todos nosotros, de quienes no vinieron el día de hoy, Señor, de quienes se han apartado, se han enfriado o están en un momento de rebeldía en sus vidas, Señor. Ayúdanos a que como iglesia seamos ejemplo para ellos cuando regresen, en el momento que así sea, Señor, de una vida consagrada, Señor. Que podamos recibirlos con amor, con gozo en nuestro corazón, porque lo que hemos recibido de ti es incomparable, Señor. Nada de lo que este mundo nos puede ofrecer se puede comparar a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, Señor. Y por esa razón nos comprometemos el día de hoy, Señor, a ser ejemplo, Señor. A ser ese cristiano auténtico, no ese cristiano que decíamos al inicio camaleónico, que se adapta. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser obedientes en todo momento, sin importar el costo, Señor. Sin importar lo que venga el día de mañana a nuestras vidas, sabemos que vale la pena hacer tu voluntad, Señor. Y a eso nos has llamado y sabemos que tú esperas todo de nosotros. Ayúdanos a quitar toda excusa, todo limitante en nuestras vidas que no nos permite ser completamente entregados a ti, Señor.
Ayúdanos a corregir todo aquello que esté mal en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en cualquier área en la que estemos, Señor. Que podamos ser esa luz que el mundo está esperando que seamos. Porque no basta de decir que somos cristianos si no tenemos una vida que va acorde a lo que decimos profesar, Señor. Ayúdanos a que cada vez que digamos que somos cristianos esté respaldado con una vida ejemplar, una vida íntegra, una vida consagrada, Señor. Todo esto lo queremos hacer para tu gloria, Señor, no para que digan qué bueno es Él, sino que digan, wow, qué cosas tremendas hace el Señor en la vida de esta persona. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Bendice a nuestros hijos, a los pequeños de la iglesia infantil, a los maestros de la iglesia, a cada servidor, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada pequeñito que vino el día de hoy, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en este mundo tan agitado, Señor. A levantar nuestra cabeza, porque sabemos que el día el día que tú regreses por tu iglesia está próximo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esto, Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura y a ser ejemplo para los demás, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.